Presidente de México, se encuentra en el país su otra hija Natacha de González, acompañada de su esposo. Los homenajes realizados en Buenos Aires comprenden un acto académico en el que habló, entre otros, el escritor Jorge Luis Borges, y el descubrimiento de un busto de don Pedro Enríquez Ureña en el Colegio Nacional de La Plata, donde el humanista ejerció la cátedra durante el periodo en que residió en la Argentina. Está presente también aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas el señor Rafael Vázquez Guzmán, director general de Radio Televisión Dominicana. Con más detalles, el colega Danilo Arseno. Señoras y señores, hoy, viernes 8 de mayo del año 1981, vuelven a su tierra después de una larga ausencia uno de los más grandes hijos de República Dominicana, don Pedro Enríquez Ureña, una gloria de las letras que con su talento y su pluma iluminó nuestro continente y parte de Europa. Los restos del ilustre humanista y educador vienen procedentes de Buenos Aires, Argentina, vía Miami, traídos por la comisión que viajó el pasado día 2 a esa hermana república con tal finalidad. La misma está integrada por el licenciado Andrés Rafael Reyes Rodríguez, secretario de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, así como también doctor Jaime Viñas Román, rector de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, y señor licenciado Federico Enrique Grateró, director de Relaciones Públicas de la Presidencia. Junto a ellos, don Elvi Viñas Román, embajador de la República Dominicana en Argentina. Este acto histórico es presidido por el excelentísimo señor vicepresidente de la República, licenciado Jacobo Magluta, como parte de la comisión oficial del gobierno dominicano que encabeza su excelencia don Antonio Guzmán Fernández, y junto al excelentísimo señor vicepresidente de la República, la comisión de recibo que en estos momentos se encamina hacia la escalerilla del avión, ya que dentro de algunos instantes bajará la urna con los restos de este ilustre dominicano. También en la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas, miembros del gabinete y representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Del aeropuerto, los restos de don Pedro Enríquez Ureña serán conducidos al Panteón Nacional, posteriormente del Panteón Nacional a la Iglesia de las Mercedes, para descansar en su morada eterna, junto a los de su madre, la prominente y fina poetisa Salomé Ureña de Enríquez. Dentro de algunos instantes, al bajar la urna con los restos de don Pedro Enríquez Ureña, y precisamente podrán ustedes apreciar en la escalerilla del avión de la Easter la urna con los restos de don Pedro Enríquez Ureña, traída por las distinguidas personalidades ya mencionadas. Posteriormente, después de ser colocada en el túmulo situado en la explanada interior del aeropuerto, el segundo batallón Francisco de Rosario Sánchez de la Primera Brigada del Ejército Nacional rendirá honores militares, presenten armas, himno religioso, Más cerca de ti, Dios mío, y salva de 13 cañonazos. Entre otros, también están presentes, además del honorable señor vicepresidente de la República, el licenciado Andrés Rafael Reyes Rodríguez, presidente de la comisión que viajó a la Argentina, doctor Jaime Viñas Román, rector de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, señor Federico Enrique Grateró, director de Relaciones Públicas de la Presidencia, excelencia Elvi Viñas Román, embajador de nuestro país en Argentina, don Fernando Torcuato Insausti, excelentísimo señor embajador de la Argentina, y su distinguida esposa, excelencia doña Luisa Beatriz Belaustegui de Insausti. También don Pedro Troncoso Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de las Ciencias, licenciado Emilio Rodríguez de Morisi, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, señora Sonia Enrique
de Lito, hija de don Pedro Enríquez Ureña y casada con el famoso pintor argentino Alfredo Lito. Nuevamente con ustedes dejamos al colega Juan Luis González. En estos momentos, señoras y señores, se procede a colocar en el túmulo la urna cubierta con la bandera dominicana con los restos de don Pedro Enríquez Ureña. El segundo batallón Francisco de los Rosarios Sánchez del Ejército Nacional, comandado por el teniente coronel Alfredo Pérez Molina, Ejército Nacional, rendirá los honores militares correspondientes. Consisten en toque de atención, presente en armas. La banda de música del Ejército Nacional interpretará Más cerca de ti, Dios mío. Una batería del Ejército Nacional, comandada por el primer teniente Teodoro de la Cruz Smith, Ejército Nacional, disparará una salva de 13 cañonazos. En estos momentos, señoras y señores, el segundo batallón Francisco de Rosario Sánchez de la Primera Brigada Ejército Nacional, comandado por el teniente coronel Alfredo Pérez Molina, acaban de rendir honores militares consistente en el himno religioso Más cerca de ti, Dios mío, y una salva de 13 cañonazos a los restos de don Pedro Enríquez Ureña. Inmediatamente vamos a escuchar, señoras y señores,
el discurso a cargo del licenciado Federico Enríquez Grateró, dando la bienvenida y reposo en la patria a los restos de don Pedro Enríquez Ureña. Con ustedes, el licenciado Federico Enríquez Grateró. Excelentísimo señor vicepresidente de la República, altos funcionarios de la nación, dignatarios eclesiásticos, damas y caballeros. Para mí es un grandísimo honor el que me ha sido concedido al encargarme de decir las primeras palabras que en honra de Pedro Enríquez Ureña se pronuncian al llegar sus restos a la tierra donde nació. Al tocar tierra dominicana, la urna que contiene las cenizas de nuestro único humanista, agradezco esta altísima distinción que me ha conferido la comisión encargada del traslado y el excelentísimo señor presidente de la República. Pedro Enríquez Ureña es el hombre de letras dominicano cuyo nombre ha alcanzado mayor difusión en el continente americano. Sus obras y sus cátedras son estudiadas, traducidas y citadas en México, en Argentina, en los Estados Unidos. Discípulos y profesionales de las letras ensanchan continuamente su trabajo, aprovechan sus insinuaciones e indicaciones, utilizan sus famosas tablas e interpretaciones de la literatura colonial americana. Pedro Enríquez Ureña ha sido el hombre de letras dominicano de más rigurosa formación académica. Doctor en Derecho, recibido en 1914, doctor en Filosofía, PhD por la Universidad de Minnesota en 1918, estudió en 1919 y 1920 con Menéndez Pidal en Madrid, en el Centro de Estudios Históricos. Catedrático en Cambridge en 1940 y 1941. Filólogo, gramático, crítico, investigador literario y ensayista, su saber abarcaba varias lenguas vivas y muertas y muchas disciplinas de las humanidades. Pedro Enríquez Ureña, el ensayista creador, escribió la más profunda y aclaradora meditación hecha hasta ahora acerca de la cultura propia de los pueblos de América. Ha sido él, en las admirables páginas de sus 6 ensayos en busca de nuestra expresión, quien nos ha dicho que la existencia de la literatura americana es anterior a las fechas de nuestras independencias políticas, pues empezó esa literatura a caracterizarse nítidamente en el período colonial. Él nos ha enseñado a valorar tanto la energía nativa de América como la herencia recibida a través de un idioma más viejo que nosotros. Él ha propuesto a nuestros artistas el equilibrio entre la tradición y la innovación, entre la conservación y la ruptura. Él nos ha subrayado la diferencia entre el arte como juego y el arte como aspiración a la vida perfecta y a la mostración de las notas permanentes del hombre en la historia. Pedro Enríquez Ureña es, además de todo esto, un maestro que consagró su vida al mejoramiento de América, que entendía que para nuestros pueblos era más valioso
y superior humanamente el hombre apasionado por la justicia social que el hombre dedicado exclusivamente a su propio perfeccionamiento intelectual. Pedro Enríquez Ureña, cuyo magisterio hemos perdido los dominicanos con grave disminución de nuestra disciplina, fue en su vida y en su obra ejemplo perenne de orden mental, de rigor académico, de trabajo metódico. Qué hermoso hubiera sido que 3 generaciones de dominicanos hubiesen recibido el influjo bienhechor de su disciplina, de su escrupuloso régimen de autoexigencias interiores. Pedro Enríquez Ureña, en adición a su inteligencia y a su enorme cultura literaria, histórica, jurídica, sociológica, musical, filosófica, poseía otras prendas personales que yo aprecio mucho más que las egregias condiciones de su intelecto y de su formación educativa. Pedro Enríquez Ureña, según todos los testigos de su pasión cultural, fue un inagotable manadero de generosidad. Una absoluta falta de mezquindad potenciaba su capacidad de admirar la obra ajena valiosa. Ante una nueva obra valiosa, reaccionaba con júbilo e iniciaba enseguida la tarea de compartirla con otros, de mostrarla, pregonarla o explicarla. Pedro Enríquez Ureña, como persona, como máquina humana, como espectáculo antropológico, era inmensamente superior a su obra escrita. Esa obra, que es de calidad difícilmente superable, no alcanza la grandeza de su persona. Su hermosa obra escrita es nada más que un trozo de su individual persona, también un resto o residuo de lo que fue el hombre. Los 10 tomos de sus obras completas son la cabeza exterior de un iceberg espiritual 5 veces mayor en tamaño y densidad. Es aquí donde quiero poner en relieve el extraño fenómeno del discipulado. En nuestro país no se ha vuelto a ver desde la época de Hostos el fenómeno social y psicológico que es el discipulado. Para que una sociedad sea fecundada por un maestro excepcional, es preciso que perciba en él una desusada calidad moral, un temple vital de semidios imperturbable, y que ese maestro nos desborde intelectualmente en todos los campos. Solo al reconocer una superioridad puede el hombre comenzar a andar el camino de su propia perfección. Todos los que le conocieron concuerdan en que fue un maestro oral como Cristo o como Sócrates, que el flujo de su conversación hizo experimentar a muchos lo que se llama la iluminación intelectual, ese infrecuente destello de la inteligencia que tiene la virtud de marcar una vida para siempre. Del reino del habla proceden todas las literaturas y todos los pensamientos. Y si la gran literatura y el gran pensamiento proceden del habla, digamos también que el habla es la convivencia, aquello que incluye lo personal y lo social. En este detalle está oculto el sentido integrador del magisterio de Pedro Enríquez Ureña, hombre apasionado por el pulimento interior que es la educación,
y más apasionado aún por el cambio o transformación de las sociedades. Hace 2 días, Jorge Luis Borges nos habló de Pedro Enríquez Ureña, de ese maestro oral, tímido y casi secreto, dijo, y contó algunas de sus conversaciones con él acerca de la poesía de fines del siglo XVI. Borges interrumpió bruscamente su evocación y sus palabras porque comenzó a llorar. Enrique Anderson Inver, profesor de la Universidad de Harvard, dijo en el reciente homenaje tributado a Pedro Enríquez Ureña en Buenos Aires que el maestro amaba la utopía, el lugar que no existe, que hubiera preferido llamarle utopía, o sea, buen lugar o mejor sitio, si se quiere. Debemos luchar, quiso decirnos don Pedro, porque nuestro país, nuestro pueblo, nuestra ciudad lleguen a ser un mejor sitio, un lugar menos imperfecto y desdichado, una aproximación a la utopía. El regreso de don Pedro Enríquez Ureña, ya convertido en amable recuerdo y en ceniza volátil, pero con sus obras perdurables, publicadas en su propio país por obra de una universidad que lleva su nombre, tal vez sea ocasión para plantear de nuevo los problemas cardinales de la cultura de América. Tal vez nos sea dado comprender, con ayuda de don Pedro, que no somos culturalmente ni españoles ni africanos, que somos una nueva realidad histórica en la que está fundida la piel negra y la lengua española, que no se trata de una lucha entre dos elementos encontrados, sino de una colaboración o confluencia entre dos culturas. El regreso de los restos de don Pedro es un acto de justicia a un dominicano de altísima humanidad que no fue bien tratado entre nosotros, sus connacionales. El regreso de estos restos significa que el gobierno actual, legítimo y democrático, respeta los valores que enriquecen con una carga más humana nuestra historia y nuestra cultura escrita. Pedro Enríquez Ureña significa el camino de la disciplina y del rigor intelectuales. Significa la sacrificada vocación del antiguo maestro. Representa el excitador social hacia el mejoramiento de nuestros servicios colectivos. Pedro Enríquez Ureña es símbolo de la generosidad de carácter y de la vieja templanza de conducta ajustada a la ética más estricta. Es también la curiosidad generalista, si así puede decirse, la mirada abarcadora del humanista que desea entender las cosas en su complejidad total, sin la fragmentación a que nos conduce el inevitable especialismo. Las cenizas de Pedro Enríquez Ureña son recibidas hoy con los honores que merece un gran ciudadano, un gran patriota, un gran escritor, un gran maestro. Lo que queda de su cuerpo volverá a juntarse, como siempre fue su deseo, con el polvo de su admirable madre, Salomé Ureña de Enríquez. Pedro Enríquez, el Pedro que no era soldado, según la expresión de doña Salomé, regresa así a sus amados orígenes, a la tierra feraz de su padre, de su patria, y al seno de la madre en cuya carne fue engendrado.
Que descanse en paz. Han sido las palabras de bienvenida al reposo en la patria de los restos del ilustre humanista don Pedro Enríquez Ureña, a cargo del licenciado Federico Enríquez Grateró, quien es director de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República. La urna con los restos de don Pedro Enríquez Ureña será colocada en el carro fúnebre y luego trasladada al Panteón Nacional. El carro fúnebre vendrá escoltado por diferentes comisiones de estudiantes de las diferentes escuelas de esta ciudad capital. Don Pedro Enríquez Ureña nació en Santo Domingo el 29 de julio de 1884. Era hijo del doctor Francisco Enríquez y Carvajal y la poetisa Salomé Ureña de Enríquez. Su primer viaje a Buenos Aires fue en el año 1922, donde acudió para agradecer en nombre de su país y de su padre el gesto de solidaridad del entonces presidente Hipólito Yrigoyen ante la opresión que sufría Santo Domingo, ocupado por las fuerzas norteamericanas. Ya se encamina el carro fúnebre, escoltado, como dijimos, por comisiones de estudiantes de las diferentes escuelas del país, que han venido aquí al Aeropuerto Internacional de las Américas a recibir los restos del humanista don Pedro Enríquez Ureña. Para el pueblo dominicano es un verdadero orgullo recibir hoy aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas la urna con los restos del distinguido literato y profesor de todos los tiempos, don Pedro Enríquez Ureña. Don Pedro Enríquez Ureña murió el 11 de mayo de 1946. Durante 35 años, Argentina tuvo el honor de guardar las cenizas del insigne americano. A partir de hoy, los restos de don Pedro Enríquez Ureña, uno de los dominicanos más grandes de todos los tiempos, descansarán en la patria que le vio nacer. Desde este aeropuerto, los restos de don Pedro Enríquez Ureña serán trasladados al Panteón Nacional, donde recibirán los honores de rigor y serán expuestos a los escolares de todo el país y al pueblo en general para que puedan tributarle el último adiós. Posteriormente, y cumpliendo un deseo de él, sus restos serán inhumados el próximo lunes en la Iglesia de las Mercedes, al lado de los de su madre, doña Salomé Ureña de Enríquez. Don Pedro Enríquez Ureña fue el más grande maestro del mundo hispano y una gloria de nuestro país. Se dice que don Pedro Enríquez Ureña heredó de su madre el amor a la poesía, e indudablemente que ha sido una de las más grandes figuras de nuestra América hispana. Dentro de breves instantes, la urna con los restos de este gran dominicano partirá en el carro fúnebre, tal como apuntara el colega Juan Luis González, directamente hacia el Panteón Nacional. El próximo lunes, el excelentísimo señor presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, pronunciará en el Panteón Nacional un discurso dentro de los actos que han sido organizados con motivo de la llegada a nuestro país de los restos de don Pedro Enríquez Ureña. También queremos destacar que está presente el doctor José Joaquín Vidó, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, doctor Bienvenido Mejía y Mejía, Procurador General de la República, así como también el doctor Julio Ibarra Ríos, fiscal del distrito. También una gran cantidad de público ha acudido al Aeropuerto Internacional de las Américas a recibir los restos de este gran educador y humanista. Diferentes colegios
están representados en la terminal del Aeropuerto Internacional, también diferentes comisiones, entre ellas de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Doctor Embajador Enriquillo Rojas Abreu, poeta, también presente. Este acto histórico está siendo presidido por el excelentísimo señor vicepresidente de la República, licenciado Jacobo Magluta Azar. También el licenciado Andrés Rafael Reyes Rodríguez, presidente de la comisión que viajó a la Argentina para traer los restos de don Pedro Enríquez Ureña. El doctor Jaime Viñas Román, rector de la Universidad Católica o de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que lleva este nombre en honor al gran educador y humanista. El señor Federico Enrique Grateró, director de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República. Excelencia Elvi Viñas Román, embajador de nuestro país en la Argentina. Don Fernando Torcuato Insaustegui, excelentísimo señor embajador de la Argentina en nuestro país, y su distinguida esposa, doña Luisa Beatriz Belaústegui de Insaustegui. Ya todo dispuesto, señoras y señores, para comenzar el desfile con la urna de don Pedro Enríquez Ureña en el carro fúnebre que ha sido dispuesto con tal finalidad. La urna está cubierta por la bandera tricolor de nuestro país. Queremos destacar también que los alumnos de diferentes liceos de la capital van escoltando el carro fúnebre hasta la salida del Aeropuerto Internacional de las Américas. Señoras y señores, de esta manera, a través de Radio Televisión Dominicana, hemos llevado a ustedes los pormenores de la llegada al Aeropuerto Internacional de las Américas de los restos de don Pedro Enríquez Ureña. Como apuntamos hace algunos instantes, los restos de don Pedro Enríquez Ureña serán trasladados ahora al Panteón Nacional, hogar, morada eterna de prominentes héroes de nuestro país, y posteriormente pasarán a la iglesia de las Mercedes junto a los de su madre, tal fueron sus deseos. Salomé Ureña de Enríquez, también prominente educadora y poetisa dominicana. Laboramos por ustedes en esta teletransmisión por la división de radio como técnicos Miguel Ángel Mata Vargas y Benjamín Pérez, bajo la supervisión de José de Jesús Díaz, su director técnico de Radio Televisión Dominicana. Por la división de televisión en cámaras, Enrique Rodríguez y Nelson Amparo. En audio, José Luis Santiago. En luces, Ramón Solano. En microondas, Domingo Caraballo, Eduardo Báez y Cristian Ten. Director técnico, Facundo Micheli. Coordinador, Félix García. Dirección de cámaras a cargo de Luis Rivas. Supervisión a cargo del ingeniero Lulio Moscoso Espinosa, subdirector técnico de Radio Televisión Dominicana. Supervisión general a cargo del licenciado Rafael Vázquez Guzmán, director general de Radio Televisión Dominicana. Como locutores, Juan Luis González y quien les habla, Danilo Arseno. Ahora pasamos a transmitir nuevamente